Hola, tengo 62 años y soy dueña de una panadería tradicional en San Diego, California. Durante 15 años, mi mejor amigo y mi única hija construyeron una familia completa a mis espaldas. No me enteré por ellos, no fue una confesión sincera, sino por fotografías anónimas que aparecieron en mi buzón una mañana cualquiera. En esas imágenes descubrí que tengo 2 nietos que nunca conocí, cumpleaños que nunca celebré, abrazos que nunca di. Mientras yo amasaba pan cada madrugada creyendo que conocía mi vida, ellos vivían un mundo paralelo que me ocultaron completamente. Hoy decido contar mi historia porque el silencio ya no protege a nadie, porque hay familias que guardan secretos que destruyen, y porque necesito que sepan que es posible sanar incluso cuando el dolor parece insoportable. Si mi experiencia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Tu apoyo significa todo para mí en este proceso de reconstruir lo que creí perdido para siempre. Me llamo Rosa Elena Mendoza. Tengo 62 años y vivo en San Diego, California, donde mi panadería mexicana ha sido el corazón palpitante de nuestra comunidad por más de 30 años. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que diría en voz alta, algo que me ha destrozado y reconstruido al mismo tiempo. Voy a contarles sobre la familia secreta que vivió a mi lado durante 15 años completos, y sobre cómo el amor puede esconderse en los lugares más obvios sin que lo veamos. ¿Alguna vez han sentido que conocen su vida perfectamente? Yo sí. Cada mañana me levantaba a las 4, cuando San Diego todavía duerme y el cielo tiene ese color morado oscuro que precede al amanecer. Encendía los hornos de mi panadería, amasaba la masa para las conchas, preparaba el piloncillo para las orejas, dejaba que el aroma de canela invadiera cada rincón. Ese olor a pan dulce mexicano era mi identidad, mi propósito, mi manera de decirle al mundo, aquí estoy, soy mexicana, soy fuerte, soy capaz. Mi vida era simple y complicada a la vez. Tenía mi negocio, que construí con estas manos después de llegar de Oaxaca hace tantos años. Tenía a mi hija única, mi orgullo y mi tormento, una mujer talentosa que siempre parecía estar buscando algo que yo no sabía cómo darle. Y tenía a mi mejor amigo, Roberto, un hombre bueno que conocí cuando ambos éramos jóvenes inmigrantes tratando de sobrevivir en esta tierra que nos prometió tanto y nos exigió más. Pero aquella mañana de marzo, hace 2 años, todo cambió. Era un día común, con la brisa del océano trayendo ese olor a sal que caracteriza a San Diego. Abrí mi buzón de correo esperando las facturas de siempre, los anuncios de supermercado, las invitaciones a bodas y quinceañeras. En cambio, encontré un sobre Manila sin remitente. Mis manos temblaron sin saber por qué. ¿Acaso nuestro corazón sabe antes que nuestra mente cuando algo terrible está por revelarse? Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Al principio no entendía qué miraba. Vi a mi hija, mi Patricia, sonriendo de una manera que no le conocía. Vi a Roberto, mi amigo de 30 años, mirándola con ojos que no eran de amigo. Los vi juntos en lugares que reconocí pero en momentos que nunca presencié. En la playa de Tijuana. En el mercado de 5 de Mayo. En un restaurante que parecía íntimo, especial, secreto. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando vi las otras fotos. 2 niños. Un niño como de 12 años con los ojos de mi padre muerto, esos ojos color café oscuro que brillan como el piloncillo cuando la luz les da directo. Una niña más pequeña con mi misma sonrisa torcida, esa que siempre me hacía sentir insegura pero que en su rostro se veía hermosa. Estaban con Patricia y Roberto. En parques. En cumpleaños. En festivales escolares. Me senté en el piso de mi cocina, con el sobre en las manos, mientras el aroma del pan dulce que había preparado esa madrugada entraba por la ventana abierta. Ese olor que siempre me había traído paz ahora me mareaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían existir estos niños sin que yo lo supiera? ¿Cómo mi propia hija, mi única hija, había vivido toda una vida paralela durante 15 años? Yo siempre me definí por mi lealtad. En Oaxaca, donde crecí, mi abuela me enseñó que la familia es todo, que la confianza es sagrada, que las traiciones son imperdonables. Cuando mi padre nos abandonó y se fue a Guadalajara cuando yo tenía 10 años, juré que yo nunca haría sufrir a nadie de esa manera. Construí mi vida entera sobre esa promesa. Fui leal a mi esposo hasta que él decidió no serlo conmigo. Fui leal a mi hija incluso cuando ella parecía alejarse cada vez más. Fui leal a Roberto, considerándolo mi hermano de corazón. Y ahora todas esas lealtades se sentían como burlas crueles. Me levanté del piso,
Guardé las fotografías en el sobre y las escondí en el fondo de mi armario. No podía procesarlo todavía. Tenía que abrir la panadería. Mis empleados llegarían pronto. Los clientes esperaban sus cochinitos de piloncillo, sus mantecadas, sus empanadas de calabaza. La vida tenía que continuar, ¿verdad? Así nos enseñaron a nosotros los mexicanos, pase lo que pase, seguimos adelante. Pero algo se había roto dentro de mí esa mañana. Mientras servía a los clientes con mi sonrisa de siempre, mientras escuchaba las conversaciones en español que llenaban mi panadería, mientras el radio tocaba esas rancheras que me recordaban a mi tierra, yo estaba vacía por dentro. Era como si alguien hubiera apagado una luz que yo no sabía que existía. Patricia me llamó ese mismo día, como hacía cada semana. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Me contó sobre un supuesto proyecto de trabajo en Guadalajara, sobre recetas nuevas que estaba desarrollando, sobre lo ocupada que estaba. Yo escuché en silencio, cada palabra suya un cuchillo nuevo en mi pecho. ¿Cuántas de sus llamadas habían sido mentiras? ¿Cuántas veces había inventado historias mientras vivía esta vida secreta? Roberto también vino a visitarme esa semana, como hacía siempre. Trajo chiles en nogada de su restaurante, mi platillo favorito. Se sentó en la mesa de mi cocina, esa mesa donde habíamos resuelto tantos problemas juntos a lo largo de los años. Hablamos del negocio, de la comunidad, de todo y de nada. Yo lo miraba y pensaba, ¿quién eres realmente? ¿Alguna vez te conocí de verdad? No dije nada ese día, ni al siguiente, ni durante las semanas que siguieron. Me quedé en silencio, guardando el secreto del secreto, cargando sola con este conocimiento que me pesaba como piedras en el corazón. Porque no sabía qué hacer con esta verdad. No sabía cómo confrontarlos sin destruir todo. No sabía si quería destruir todo o si tenía demasiado miedo de lo que vendría después de la destrucción. Por las noches, sola en mi casa, sacaba las fotografías y las miraba una y otra vez. Estudiaba las caras de esos niños que eran mi sangre pero extraños completos. El niño tenía una forma de pararse que me recordaba a mi hermano menor. La niña tenía pecas en la nariz exactamente donde yo las tengo. Eran míos y no eran míos. Existían y no existían. ¿Cómo se puede amar y odiar algo al mismo tiempo? Esta es mi confesión, mi verdad, mi historia de cómo descubrí que la vida que conocía era solo la mitad de la historia real. Les prometo que lo que viene será difícil de escuchar, porque fue difícil de vivir. Pero también les prometo que al final, después del dolor y la rabia y las lágrimas, encontré algo que no esperaba encontrar. Encontré que el perdón no es debilidad, que la familia puede romperse y reconstruirse, y que a veces las verdades más dolorosas son las que más nos liberan. Pero estoy adelantándome. Primero deben entender cómo una mujer fuerte como yo, una mujer que sobrevivió a la pobreza, a la inmigración, a un matrimonio fracasado y a construir un negocio exitoso con sus propias manos, pudo ser engañada durante 15 años completos. Y para entender eso, tenemos que ir más profundo en esta historia que apenas comienza a develarse. ¿Saben cuándo empezó realmente todo esto? No cuando encontré las fotografías. Eso fue solo cuando me enteré. La verdad es que empezó 15 años antes, cuando Patricia tenía 25 años y yo estaba tan ciega por mi propia ambición que no vi lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. En ese entonces, mi panadería estaba en su momento de mayor crecimiento. Acababa de comprar el local de al lado para expandir. Estaba contratando más empleados, desarrollando nuevas recetas, construyendo una reputación que iba más allá de nuestro barrio. Trabajaba 16 horas al día. Me levantaba antes que el sol y me acostaba mucho después que la luna. Patricia, recién graduada de la universidad, buscaba su propio camino. Fue Roberto quien le ofreció trabajo en su restaurante de Tijuana. Es una buena oportunidad, me dijo. Puede aprender el negocio, desarrollar sus propias recetas, encontrar su pasión. Yo pensé que era perfecto. Mi mejor amigo ayudando a mi hija, enseñándole, guiándola. ¿Qué podría salir mal? Ahora me río amargamente de mi propia ingenuidad. Los primeros meses fueron normales, o al menos eso pensé. Patricia viajaba entre San Diego y Tijuana regularmente. Trabajaba en el restaurante durante la semana, regresaba los fines de semana para ayudarme en la panadería. Parecía feliz, más animada que en años. Yo estaba orgullosa. Mi hija estaba encontrando su lugar en el mundo.
Mi amigo estaba siendo generoso con su conocimiento y tiempo. Todo encajaba perfectamente en mi narrativa de cómo debían ser las cosas. Pero ¿cómo no vi las señales? Patricia empezó a llegar más tarde los fines de semana. Sus excusas eran siempre creíbles: el tráfico en la frontera era terrible, había tenido que quedarse para cerrar el restaurante, había una entrega importante que supervisar. Roberto también cambiaba. Se ponía nervioso cuando yo mencionaba a Patricia, desviaba la conversación, hablaba demasiado rápido sobre otros temas. Pero yo estaba tan ocupada, tan enfocada en mi propio éxito, que no presté atención. Recuerdo el primer día de los Muertos después de que Patricia empezó a trabajar en Tijuana. Es nuestra celebración más importante, cuando honramos a nuestros ancestros, cuando la familia se reúne alrededor del altar con cempasúchil y pan de muerto. Patricia llegó tarde. Lo siento, mamá, dijo con ojos que ahora se estaban llenos de culpa. Hubo un problema en el restaurante. Se quedó solo una hora, inquieta, mirando su teléfono constantemente, y luego se fue diciendo que tenía que regresar. Yo me sentí herida pero no dije nada. Los jóvenes de ahora no valoran las tradiciones como nosotros, me dije. Tienen sus propias vidas, sus propias prioridades. Pero en el fondo, algo en mí se quebró un poco ese día. Mi hija estaba eligiendo el trabajo sobre la familia, sobre las tradiciones que mi abuela me enseñó, sobre mí. ¿O estaba eligiendo algo más? Algo que yo no podía ver todavía. 3 años después de que empezara a trabajar en Tijuana, Patricia me dijo que se iría por 6 meses a estudiar con maestros culinarios en Jalisco. Es una oportunidad única, mamá, explicó con entusiasmo que parecía demasiado forzado. Voy a aprender técnicas tradicionales que puedo traer de vuelta al restaurante de Roberto y a tu panadería. Yo debía haber preguntado más. Debía haber investigado este programa misterioso. Pero estaba luchando con mi propia crisis. Grandes cadenas de panaderías estaban abriendo en el área, amenazando mi negocio. Necesitaba toda mi energía para sobrevivir. Ahora sé la verdad. Durante esos 6 meses, Patricia no estaba estudiando en Jalisco. Estaba en una pequeña ciudad del interior, escondida, embarazada de su primer hijo. Mi primer nieto nació mientras yo horneaba conchas y vendía empanadas, completamente ajena a que mi línea familiar se estaba extendiendo en secreto. ¿Cómo se siente eso? Se siente como si alguien te hubiera robado pedazos de tu propia vida sin que te dieras cuenta. Cuando Patricia regresó de ese viaje, la noté diferente. Había algo en sus ojos, una madurez nueva, una tristeza escondida detrás de su sonrisa. ¿Estás bien, mija?, le pregunté. Sí, mamá, solo cansada del viaje, respondió. Y yo acepté esa respuesta porque era más fácil que profundizar, que hacer las preguntas difíciles, que enfrentar que tal vez no conocía a mi propia hija tan bien como pensaba. Roberto también cambió después de ese periodo. Estaba más distante, más cuidadoso con sus palabras cuando hablábamos. Sus visitas a mi panadería se volvieron más cortas, más formales. Antes nos sentábamos durante horas hablando de todo y de nada. Ahora entraba, compraba pan dulce, intercambiábamos algunas palabras educadas, y se iba. Yo pensé que estaba ocupado con su propio negocio. Ahora sé que estaba ocupado criando a mi nieto. Los años siguieron pasando así. Patricia continuó dividiendo su tiempo entre 2 mundos. Yo continué construyendo mi imperio de pan dulce, ladrillo por ladrillo, receta por receta. Roberto continuó siendo mi amigo, aunque un amigo cada vez más distante. Y en Tijuana, apenas a kilómetros de distancia, mis 2 nietos crecían sin conocerme, celebrando cumpleaños sin su abuela, aprendiendo a caminar y hablar sin que yo estuviera ahí para aplaudir. 4 años después del primer niño, Patricia usó la misma estrategia para el segundo embarazo. Esta vez dijo que estaba desarrollando una línea de productos artesanales para exportación en Guadalajara. Necesitaba estar ahí por varios meses, supervisando todo el proceso. Yo, ocupada luchando contra la competencia y tratando de modernizar mi panadería sin perder su esencia tradicional, apenas tuve tiempo de cuestionar. Le di mi bendición, le deseé suerte, y seguí adelante con mi vida. Mi segunda nieta nació en una clínica privada mientras yo estaba en San Diego calculando costos de harina y azúcar. ¿Qué se siente saber eso ahora? Se siente como si hubiera vivido en una habitación con las ventanas pintadas de negro, pensando que era de noche cuando afuera el sol brillaba. Durante estos 15 años, hubo momentos en que estuve cerca de descubrir la verdad. Una vez,
hace 8 años, fui a Tijuana sin avisar para sorprender a Roberto en su restaurante. Cuando llegué, él estaba extraordinariamente nervioso. Había dibujos de niños en las paredes de su oficina. Son de los hijos de mi empleado, explicó rápidamente. Había juguetes en un rincón. Los niños vienen a veces después de la escuela, dijo. Olía a talco de bebé en el aire. Una empleada trajo a su bebé hoy, justificó. Todas las respuestas tan rápidas, tan preparadas. Yo acepté cada una porque quería creerlas. Otra vez, hace 5 años, vi a Patricia en el supermercado mexicano de San Diego con una niña pequeña. Cuando me acerqué, Patricia pareció entrar en pánico. Es la hija de una amiga, dijo apresuradamente. Me pidió que la cuidara por unas horas. La niña me miraba con curiosidad, con esos ojos que ahora se son exactamente como los míos. Hola, le dije sonriendo. Ella se escondió detrás de Patricia. Mi corazón sintió algo extraño en ese momento, como un reconocimiento que mi mente no podía procesar. Pero dejé que pasara, como había dejado pasar tantas otras cosas. ¿Por qué no investigué más? ¿Por qué no hice las preguntas difíciles? He pensado mucho en esto durante los últimos 2 años. Parte de mí no quería saber. Tenía miedo de que si empezaba a tirar de un hilo, toda mi vida se desharía. Había construido una narrativa cómoda, mi hija independiente pero cercana, mi mejor amigo leal, mi negocio exitoso, mi vida ordenada y controlada. La verdad amenazaba destruir todo eso. También estaba mi propio orgullo. En nuestra comunidad, yo era vista como una matriarca fuerte, una mujer que había triunfado contra todas las probabilidades. ¿Cómo iba a admitir, incluso ante mí misma, que no sabía lo que estaba pasando en mi propia familia? ¿Cómo iba a confesar que había sido engañada durante años? El orgullo puede ser una prisión más efectiva que cualquier cerradura. Y luego estaba el miedo más profundo de todos, el miedo al abandono que he cargado desde que mi padre se fue cuando era niña. Si confrontaba a Patricia, si la presionaba demasiado, ¿se iría para siempre? Si cuestionaba demasiado a Roberto, ¿perdería al único amigo verdadero que pensaba tener? Era más seguro vivir en la ignorancia parcial que arriesgar perder todo buscando la verdad completa. Pero la verdad tiene una manera de revelarse eventualmente, ¿no es así? No importa cuánto intentemos esconderla, enterrarla, negarla. La verdad es como agua que se filtra por las grietas más pequeñas hasta que finalmente rompe la presa completa. Y cuando esa presa se rompió en mi vida, la inundación fue devastadora. Las semanas después de encontrar las fotografías fueron las más extrañas de mi vida. Seguía mi rutina exactamente como siempre, levantarme a las 4 de la mañana, calentar los hornos, amasar la masa mientras el mundo todavía dormía. Pero todo había cambiado porque yo había cambiado. Era como usar una máscara tan pesada que apenas podía sostener mi cabeza en alto. ¿Alguna vez han tenido que fingir que todo está bien cuando por dentro están destruidos? Es agotador. Cada sonrisa que daba a mis clientes me dolía físicamente. Cada conversación casual con mis empleados requería toda mi energía. Y lo peor eran las interacciones con Patricia y Roberto. Cada llamada telefónica, cada visita, cada palabra intercambiada era una actuación que me dejaba exhausta. Patricia llamaba cada semana como siempre. Hola, mamá, ¿cómo estás?, preguntaba con esa voz alegre que ahora sonaba falsa a mis oídos. Bien, mija, bien, respondía yo, mi propia voz sonando hueca incluso para mí. Hablábamos de cosas superficiales, el clima, el negocio, las recetas nuevas que cada una estaba probando. Pero debajo de cada palabra había un abismo de cosas no dichas, de verdades ocultas, de mentiras compartidas. Roberto seguía viniendo a la panadería cada semana. Se sentaba en su lugar de siempre, pedía sus conchas favoritas, bebía café negro como le gustaba. ¿Cómo va todo, Rosa?, preguntaba. Yo quería gritarle, ¿cómo va todo? ¿En serio me preguntas eso cuando tienes hijos con mi hija, cuando has estado mintiéndome durante 15 años, cuando cada segundo que pasas aquí fingiendo ser mi amigo es otra mentira más? Pero no decía nada. Solo sonreía y respondía, todo bien, Roberto. ¿Y tú? Por las noches, cuando finalmente estaba sola en mi casa, sacaba las fotografías y las estudiaba obsesivamente. Me había memorizado cada detalle. En una foto, el niño, que ahora sabía se llamaba Daniel, tenía puesta una camiseta del América.
Mi equipo favorito. ¿Lo sabía Patricia? ¿Había elegido ese equipo para él porque era mi equipo? En otra foto, la niña, que se llamaba Sofía según pude leer en un pastel de cumpleaños en el fondo, llevaba trenzas exactamente como yo usaba mi cabello cuando era pequeña. ¿Era coincidencia o Patricia estaba tratando de mantenerme presente de alguna manera en sus vidas, aunque fuera en secreto? Estas observaciones me torturaban. Cada pequeño detalle era evidencia de una vida familiar que había existido sin mí. Cumpleaños celebrados sin la abuela. Primeros días de escuela sin fotos con la abuela. Festivales de Navidad, Día de Reyes, Día de los Muertos, todas nuestras tradiciones mexicanas importantes, vividas sin mi presencia. Sentía que me habían robado no solo el presente, sino también el pasado. Esos momentos ya habían sucedido y yo nunca podría recuperarlos. Comencé a cometer errores en la panadería, algo que nunca me pasaba. Quemé un lote completo de orejas porque me distraje pensando en cuántos cumpleaños de mis nietos había perdido. Olvidé una orden importante de pan para una quinceañera porque estaba calculando mentalmente cuántas navidades habían pasado sin que yo conociera a estos niños. Mis empleados empezaron a preocuparse. ¿Está bien, señora Rosa?, preguntaban. Solo cansada, mentía. Otra mentira más en una vida que de repente estaba llena de ellas. Mi comadre Lucía, mi amiga más cercana después de Roberto, notó que algo andaba mal. Ella me conoce desde hace 20 años, trabajamos juntas en eventos de la comunidad, compartimos secretos y risas y lágrimas. Un día me encontró en la cocina de la panadería después de cerrar, llorando sobre un montón de masa. Rosa, ¿qué te pasa?, preguntó con genuina preocupación. Quise contarle todo. Las palabras estaban ahí, en mi garganta, listas para salir. Pero no pude. ¿Cómo iba a explicar algo que yo misma apenas entendía? Durante este tiempo, empecé a cuestionar todo sobre mi vida. Si había estado tan ciega sobre esto, ¿qué más me estaba perdiendo? ¿Qué otras verdades estaban escondidas frente a mis ojos? Empecé a dudar de cada relación, cada amistad, cada interacción. ¿Cuántas personas en mi comunidad sabían sobre Patricia y Roberto? ¿Cuántas veces había sido la última en enterarme de algo? El piso bajo mis pies se sentía inestable, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Las noches eran las peores. Me acostaba en mi cama, mirando al techo, y las preguntas giraban sin parar en mi mente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuándo exactamente empezó todo? ¿Fue planeado o simplemente sucedió? ¿Se enamoraron gradualmente o fue instantáneo? ¿Pensaron en mí cuando tomaron la decisión de mantener todo en secreto? ¿Sintieron culpa? ¿Remordimiento? ¿O fue fácil para ellos mentirme día tras día, año tras año? Y las preguntas sobre los niños eran aún más dolorosas. ¿Daniel sabía que tenía una abuela que no conocía? ¿Preguntaba por mí? ¿Le habían contado alguna historia sobre mí? ¿O yo simplemente no existía en su mundo? ¿Y Sofía, tan pequeña en las fotos más recientes, alguna vez había escuchado mi nombre? ¿Sabía que en algún lugar había una mujer que hacía el mejor pan dulce de San Diego y que esa mujer era su abuela? Empecé a imaginar conversaciones. Mamá, ¿por qué no tengo abuela?, preguntaría Daniel. Tu abuela vive lejos, mijo, respondería Patricia. O les decía la verdad. Tu abuela existe, pero no puede conocerte todavía. ¿Y qué pensaban los niños de eso? ¿Les parecía normal? ¿O sentían el vacío de mi ausencia tanto como yo ahora sentía el vacío de la ausencia de ellos? También pensaba en las festividades. Cada día de los muertos, yo montaba un altar elaborado con fotos de mi abuela, mi madre, todos nuestros ancestros. Patricia siempre había participado, aunque últimamente de manera distante. ¿Montaba ella su propio altar en su vida secreta? ¿Incluía a los mismos ancestros? ¿Les enseñaba a Daniel y Sofía sobre nuestras tradiciones? ¿O esa parte de nuestra herencia también era un secreto? Pasaron 2 meses desde que encontré las fotografías antes de que tomara una decisión. No podía seguir así, viviendo en este limbo de saber pero no confrontar, de ver pero fingir ceguera. Necesitaba acción. Necesitaba respuestas. Pero no sabía cómo obtenerlas sin destruir todo lo que quedaba de mi vida. Una noche, después de cerrar la panadería, me quedé sentada en la cocina con una taza de café de olla que se fue enfriando mientras yo pensaba.
El reloj de la pared marcaba las 11 de la noche. Las calles de San Diego afuera estaban tranquilas. Y de repente, en ese silencio, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontar a Patricia todavía. No iba a hablar con Roberto. Primero necesitaba entender completamente la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos esta vida secreta que había existido paralela a la mía. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué el número de un investigador privado en el directorio. Me temblaban las manos mientras marcaba. Hola, dije cuando contestó. Necesito ayuda para investigar a alguien. Las palabras sonaban extrañas en mi boca. Yo, Rosa Elena Mendoza, mujer honrada, respetada en mi comunidad, contratando a alguien para espiar a mi propia familia. Pero necesitaba la verdad completa, no solo las migajas que las fotografías anónimas me habían dado. El investigador era un hombre mexicano de unos 50 años llamado Miguel Ángel. Nos reunimos en una pequeña cafetería lejos de mi barrio, donde nadie me conocía. Le mostré las fotografías. Le conté lo poco que sabía. Él escuchó sin juzgar, tomando notas en una libreta gastada. ¿Cuánto tiempo necesita?, pregunté. 3 semanas, tal vez 4, respondió. Le daré un informe completo con evidencia documental y fotográfica adicional. Esas 3 semanas fueron una agonía. Cada día esperaba su llamada. Cada noche me preguntaba qué estaría descubriendo, qué nuevas verdades dolorosas me esperaban. Seguí con mi rutina, seguí fingiendo normalidad, seguí manteniendo el secreto del secreto. Pero por dentro, estaba contando las horas hasta poder ver el informe completo. Cuando finalmente Miguel Ángel me llamó diciendo que había terminado la investigación, casi no pude respirar. Nos reunimos en la misma cafetería. Él puso sobre la mesa un sobre grueso. Hay mucho aquí, advirtió. Tal vez quiera leerlo en privado. Pero yo no podía esperar. Abrí el sobre ahí mismo, con manos temblorosas, preparándome para un dolor que sabía sería devastador pero necesario. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la mentira. ¿O no? El informe del investigador era grueso, profesional, devastadoramente completo. Contenía fechas exactas, direcciones, fotografías tomadas desde lejos pero claras, documentos oficiales. Cada página era un golpe nuevo a mi corazón ya magullado. Pero seguí leyendo porque necesitaba conocer cada detalle de esta vida que había existido sin mí. La primera sección documentaba el comienzo de la relación. Según los registros, Patricia y Roberto habían empezado su romance exactamente 15 años y 2 meses atrás. Había fotografías de ellos juntos en restaurantes de Tijuana, fechadas y con hora. Los vi tomados de la mano, besándose, mirándose con ese amor nuevo que es imposible de esconder. Me dolió ver esas imágenes, pero también sentí algo inesperado, se veían felices. Genuinamente, completamente felices de una manera que yo nunca había visto a Patricia. La segunda sección era sobre Daniel, mi nieto mayor. Había obtenido su certificado de nacimiento. Nació hace 12 años en una pequeña clínica privada en Jalisco. Madre, Patricia Mendoza. Padre, Roberto Jiménez. El documento estaba ahí, negro sobre blanco, prueba irrefutable de una verdad que yo había conocido pero que ver en papel oficial hacía más real, más permanente. Había fotografías de Daniel en diferentes edades. Como bebé, como niño pequeño, como el casi adolescente que era ahora. En cada foto podía ver rastros de mi familia, la forma de su nariz era como la de mi padre, sus ojos tenían esa forma almendrada que caracteriza a los Mendoza. La tercera sección documentaba a Sofía, mi nieta menor. 8 años, nacida también en Jalisco pero en una clínica diferente. Había fotografías de ella en su primer día de escuela, con su uniforme y su mochila casi más grande que ella. Se parecía tanto a Patricia a esa edad que me dolió físicamente mirar la imagen. Había heredado mi cabello rizado, ese pelo rebelde que yo siempre intentaba domar y que ahora veía libre y hermoso en la cabeza de esta niña que no conocía. Pero lo que más me impactó fue la cuarta sección, la vida diaria de esta familia secreta. El investigador había sido meticuloso. Había fotografías de ellos en el supermercado comprando juntos, en parques jugando como familia normal, en la iglesia los domingos. Había documentos que mostraban que Patricia y Roberto compartían una cuenta bancaria conjunta desde hace 11 años.
Había registros escolares de los niños donde Patricia aparecía como madre y Roberto como padre. No había secreto en Tijuana. El secreto era solo para mí. También descubrí algo que me rompió el corazón de una manera diferente. La familia de Roberto, sus hermanos y primos, conocían a los niños. Había fotografías de reuniones familiares, de cumpleaños, de navidades. Daniel y Sofía tenían tíos, tías, primos del lado de Roberto. Tenían una familia completa y extendida. Solo faltaba una cosa, mi lado de la familia. Yo. El informe incluía una sección sobre la rutina semanal. Patricia pasaba 3 días en San Diego ayudándome en la panadería o visitándome brevemente, y el resto de la semana en Tijuana con su familia real. Los niños iban a una escuela privada en Tijuana. Roberto los llevaba cada mañana antes de ir a su restaurante. Patricia los recogía en las tardes. Cenaban juntos. Hacían tareas juntos. Eran una familia completamente funcional y normal, excepto por el enorme secreto que mantenían. Miguel Ángel había incluido también transcripciones de conversaciones que había grabado en lugares públicos, esas conversaciones casuales que la gente tiene sin pensar que alguien puede estar escuchando. En una, Patricia hablaba por teléfono con alguien, probablemente una amiga. Es complicado, decía. Amo a mi mamá pero no sé cómo decirle. Han pasado tantos años ya que parece imposible. Su voz sonaba cansada, triste. Por un momento, sentí compasión por ella, por la carga que había estado llevando. Pero luego recordé que ella había elegido esa carga, había elegido mentirme año tras año. Había también evidencia de que varias personas en la comunidad mexicoamericana de Tijuana sabían la verdad. El investigador había hablado con algunos vecinos, con maestros de los niños, con empleados del restaurante. Todos sabían que Patricia era la compañera de Roberto y madre de sus hijos. Algunos incluso asumían que yo sabía y había elegido no involucrarme. La señora Rosa debe tener sus razones, dijo una vecina al investigador. Las familias son complicadas. Me sentí humillada sabiendo que extraños habían hecho suposiciones sobre mi vida, sobre mis decisiones, cuando yo no sabía nada. La última sección del informe era la más reciente, observaciones de las últimas 3 semanas. Patricia había visitado mi panadería 2 veces, sonriendo y charlando como siempre. Roberto había venido una vez. Los niños habían tenido 2 exámenes escolares, un partido de fútbol, una presentación de baile folclórico. La vida había continuado normalmente para ellos mientras yo vivía en agonía esperando este informe. Cerré el folder y miré a Miguel Ángel. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Él dudó, lo cual inmediatamente me puso alerta. Hay una cosa, dijo lentamente. Encontré correspondencia entre Patricia y su padre. Mi exesposo, que vive en Ciudad de México desde hace años. Parece que él sabe sobre todo esto desde hace tiempo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Incluso mi exmarido, con quien apenas hablo, sabía más sobre la vida de mi hija que yo. Pagué a Miguel Ángel y salí de la cafetería con el sobre grueso bajo el brazo. El sol de San Diego estaba brillante, la gente caminaba por las calles riendo y hablando, el mundo seguía girando como siempre. Pero yo me sentía como si estuviera caminando bajo el agua, todo distorsionado y lento y difícil. ¿Cómo podía el mundo seguir siendo normal cuando el mío se había destruido completamente? Manejé sin rumbo por un rato, terminando finalmente en la playa. Me senté en el auto mirando el Océano Pacífico, esas olas que vienen desde tan lejos y rompen contra nuestra costa. Pensé en mi vida como esas olas, viniendo desde Oaxaca, atravesando dificultades, llegando hasta San Diego, construyendo algo sólido. Pero ahora sentía que mi ola se había estrellado contra rocas escondidas que no sabía que existían. Abrí el sobre nuevamente y miré las fotografías de Daniel y Sofía. Estas no eran las fotografías anónimas originales, estas eran nuevas, tomadas por el investigador en las últimas semanas. En una, Daniel ayudaba a Sofía con su mochila después de la escuela, con ese gesto protector de hermano mayor que me derritió el corazón. En otra, Sofía reía en un columpio mientras Patricia la empujaba, su risa casi audible a través de la imagen congelada. Eran mis nietos. Mi sangre. Mi familia. Pero también eran extraños completos. Habían vivido 12 y 8 años respectivamente sin saber que yo existía, sin mi amor, sin mis cuentos, sin mi pan dulce, sin todo lo que una abuela debería dar.
Y yo había vivido esos mismos años sin saber que ellos existían, sin poder amarlos, sin poder ser parte de sus vidas. La rabia que había estado sintiendo comenzó a mezclarse con otras emociones más complicadas. Sí, estaba furiosa con Patricia y Roberto. Sí, me sentía traicionada y herida. Pero también comencé a sentir una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido todos. Patricia había perdido el apoyo de su madre durante 2 embarazos y 2 nacimientos. Roberto había tenido que criar a sus hijos sin poder celebrarlos abiertamente. Los niños habían crecido sin la mitad de su familia. Y yo había perdido años preciosos que nunca podría recuperar. Pero más allá de la tristeza y la rabia, comencé a sentir algo más, una determinación feroz de no perder un día más. El pasado estaba perdido, esos 15 años se habían ido para siempre. Pero el futuro todavía estaba por escribirse. Daniel tenía 12 años, Sofía 8. Todavía tenían años de crecimiento por delante, años en los que yo podría estar presente si podía encontrar una manera de perdonar lo suficiente para reconstruir algo de todo este desastre. Tomé mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras escribía un mensaje a Patricia: necesito verte mañana. Es urgente. No aceptaré excusas. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Su respuesta llegó casi inmediatamente: ¿qué pasa, mamá? ¿Estás bien? No respondí. Quería que se preocupara. Quería que pasara la noche con miedo de lo que venía. Quería que sintiera aunque fuera una fracción de la ansiedad que yo había sentido durante estos 2 meses. Arranqué el auto y manejé de regreso a mi casa. Por primera vez desde que encontré las fotografías originales, sentía que tenía un plan, un camino hacia adelante. Mañana confrontaría a Patricia. Le mostraría todo lo que sabía. Y luego, dependiendo de cómo respondiera, decidiría mis próximos pasos. Porque una cosa era segura: no iba a seguir viviendo en esta mentira. La verdad tenía que salir a la luz, pasara lo que pasara con las consecuencias. Patricia llegó a mi casa al mediodía del día siguiente. La vi estacionar desde la ventana de mi sala, vi cómo se quedó sentada en su auto por un momento antes de salir, como si estuviera reuniendo coraje. Buenos, pensé, que necesite coraje. Yo había necesitado coraje durante 2 meses completos para llegar a este momento. Cuando abrí la puerta, inmediatamente noté el miedo en sus ojos. Mamá, ¿qué pasa? Me asustaste con tu mensaje, dijo intentando abrazarme. Di un paso atrás, evitando su abrazo. Ese pequeño rechazo la hizo palidecer. Entra, dije con voz que no reconocí como mía, fría y controlada. Tenemos mucho de qué hablar. La llevé a la sala donde había preparado todo cuidadosamente. En la mesa de centro estaban las fotografías anónimas originales, perfectamente organizadas. Al lado estaba el informe del investigador, ese documento grueso que documentaba 15 años de mentiras. Patricia se sentó lentamente en el sofá, sus ojos fijos en los documentos sobre la mesa. El color desapareció completamente de su rostro. Mamá, empezó a decir, pero yo levanté mi mano para silenciarla. Voy a hablar primero, dije. Y vas a escuchar todo lo que tengo que decir sin interrumpir. ¿Entendido? Ella asintió, lágrimas ya formándose en sus ojos. Pero yo no sentía compasión todavía. No después de todo lo que había descubierto. No después de 15 años de ser engañada. Hace 2 meses encontré estas fotografías en mi buzón, empecé, señalando las imágenes. No sabes el shock que fue. Ver a mi única hija con mi mejor amigo de 30 años. Ver niños que claramente son de nuestra familia pero que yo nunca había visto. En ese momento, mi mundo completo se derrumbó. Mi voz se quebró un poco al recordar ese día, pero me mantuve firme. Durante 2 meses he vivido con este conocimiento, Patricia. 2 meses fingiendo que todo está normal mientras por dentro me estoy muriendo. 2 meses preguntándome cómo fue posible que mi propia hija me mintiera durante 15 años completos. Tomé el informe del investigador. Así que contraté a alguien para que me dijera la verdad completa, ya que tú nunca lo hiciste. Empecé a leer secciones del informe, detalle tras detalle. Las fechas de nacimiento de los niños. Las direcciones donde habían vivido. Los registros escolares. Las cuentas bancarias compartidas. Todo. Con cada revelación, Patricia se hundía más en el sofá,
sus lágrimas fluyendo libremente ahora. Pero yo continué sin pausa, sin piedad. Ella no había tenido piedad conmigo durante 15 años. Daniel tiene 12 años, Patricia. 12 años. Sofía tiene 8. Entre los dos suman 20 años de vida que yo me perdí. 20 años de cumpleaños, de primeros pasos, de primeras palabras, de primeros días de escuela. 20 años de ser abuela que me robaste. Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarlo. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Mamá, por favor, déjame explicar, Patricia sollozó. Pero yo no había terminado. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo te acostaste con mi mejor amigo? ¿Explicar cómo escondiste 2 embarazos completos? ¿Explicar cómo me mentiste en cada llamada, en cada visita, en cada conversación durante 15 años? ¿Qué explicación puede haber para eso? Patricia respiró profundo, intentando calmarse lo suficiente para hablar. No fue planeado, mamá. Roberto y yo, simplemente pasó. Yo estaba trabajando en su restaurante, pasábamos mucho tiempo juntos. Él estaba solo desde que murió su esposa. Yo estaba buscando algo que no encontraba en mi vida. Y nos conectamos de una manera que ninguno de los dos esperaba. ¿Y cuándo exactamente iban a decírmelo? ¿Después de otros 15 años? ¿Cuándo los niños fueran adultos? Mi sarcasmo era filoso como cuchillo. Patricia se encogió ante mi tono pero continuó hablando. Al principio pensamos decírtelo pronto. Pero pasaron semanas, luego meses, y nunca parecía el momento correcto. Tú estabas tan ocupada con la panadería, tan estresada con la expansión. No queríamos añadir más presión. Hizo una pausa. Y luego quedé embarazada de Daniel y todo se complicó más. Tuve miedo, mamá. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de perderte, miedo de destruir tu amistad con Roberto. Entonces decidiste mentirme en lugar de confiar en mí con la verdad, dije amargamente. Decidiste que era mejor vivir una doble vida que ser honesta con tu propia madre. ¿Sabes lo que eso dice sobre lo que piensas de mí? Que me consideras tan inflexible, tan incapaz de entender, que preferiste mentirme durante 15 años. Patricia lloró más fuerte. Tienes razón. Soy cobarde. Soy una mentirosa. Soy todo lo malo que piensas de mí. Pero mamá, por favor, tienes que entender, cuanto más tiempo pasaba, más difícil era decir la verdad. Cada año que pasaba hacía que la mentira fuera más grande, más imposible de confesar. Me atrapé en mi propia mentira y no supe cómo salir. ¿Y Roberto?, pregunté. ¿Qué dice él de todo esto? Patricia se limpió las lágrimas. Él quería decírtelo muchas veces. Especialmente después de que nacieron los niños. Sentía que estaba traicionando tu amistad cada día. Pero yo le rogaba que esperara, que diera más tiempo. La culpa es más mía que de él, mamá. Yo fui quien insistió en mantenerlo secreto. Me senté en la silla frente a ella, de repente agotada. Dime sobre los niños, pedí con voz más suave. Dime sobre mis nietos que nunca he conocido. Patricia pareció aliviada de poder hablar de algo menos confrontacional. Daniel es increíble, mamá. Es inteligente, amable, responsable. Le encanta el fútbol y las matemáticas. Cuida mucho a su hermana menor. Su voz se llenó de orgullo maternal. Y Sofía es pura luz. Ríe todo el tiempo, baila, canta. Le fascina cocinar, igual que a mí. A veces pienso que heredó tu talento para la cocina. Cada palabra era dulce y dolorosa al mismo tiempo. ¿Saben de mí?, pregunté. Patricia dudó. Saben que tienen una abuela en San Diego. Daniel ha preguntado sobre ti muchas veces. Le hemos contado que eres una panadera famosa, que haces el mejor pan dulce de California. Pero no saben por qué no te conocen. Hemos evitado esa explicación. Hizo una pausa. Están confundidos, mamá. Especialmente Daniel ahora que es mayor. Sabe que algo no está bien en nuestra familia. Algo no está bien, repetí con ironía. Qué manera tan suave de describir esta situación. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde niños jugaban con sus abuelos, familias normales viviendo vidas normales sin secretos devastadores.
¿Sabes qué es lo peor de todo, Patricia?, pregunté sin voltear. No es solo que me mintieron. Es que me robaron la oportunidad de conocer a mis propios nietos. Esos años nunca van a regresar. Daniel nunca va a tener 2 años otra vez. Sofía nunca va a aprender a caminar de nuevo. Esos momentos se fueron para siempre. Lo sé, mamá. Y lo siento más de lo que puedo expresar. Patricia se acercó a mí. Sé que, lo siento, no es suficiente. Nada es suficiente. Pero por favor, no pierdas más tiempo con ellos. Déjame presentártelos. Deja que los conozcas ahora. No podemos recuperar el pasado, pero podemos empezar hoy. Me volteé para mirarla. ¿Y si no puedo perdonarte? ¿Y si esto es demasiado grande para superarlo? Las palabras salieron crudas, honestas. Patricia palideció. Entonces tendré que vivir con eso. Pero espero, con todo mi corazón, que puedas encontrar una manera. No por mí, no por Roberto, sino por Daniel y Sofía. Ellos no tienen culpa de nada. Merecen conocer a su abuela. Tenía razón y yo lo sabía. Los niños eran inocentes en todo esto. Pero el perdón no es un interruptor que simplemente enciendes. Es un proceso, largo y difícil. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito procesar todo esto. No puedo simplemente fingir que está bien y seguir adelante. Patricia asintió. Entiendo. Tomaré todo el tiempo que necesites. Pero por favor, mamá, no cierres la puerta completamente. Por favor. La miré, esta mujer que era mi hija pero también una extraña ahora. Vete, dije suavemente. Necesito estar sola. Patricia dudó, claramente queriendo decir más, pero finalmente asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Sé que no lo parezca después de lo que hice, pero es verdad. No respondí. Simplemente cerré la puerta después de que salió. Me desplomé en el sofá donde ella había estado sentada minutos antes. La confrontación había sido exactamente tan difícil como imaginé, pero también extrañamente liberadora. La verdad estaba finalmente en el aire entre nosotras. No había más fingimiento, no más máscaras. Pero ahora venía la parte aún más difícil, decidir qué hacer con esta verdad. Los días después de la confrontación con Patricia fueron los más oscuros de mi vida. Me tomé una semana libre de la panadería, algo que nunca había hecho en 30 años. Mis empleados estaban preocupados pero no hice preguntas. Solo cerré las puertas, dejé que ellos manejaran todo, y me encerré en mi casa a pensar. ¿Qué hace una con una verdad tan grande? ¿Cómo procesas 15 años de mentiras? ¿Cómo decides perdonar algo que parece imperdonable? Pasaba las horas sentada en mi sala, rodeada de fotografías de mi propia infancia, de Patricia cuando era bebé, de nuestra familia antes de que todo se complicara. Trataba de encontrar respuestas en esas imágenes viejas, en esas caras sonrientes de tiempos más simples. Patricia me llamaba cada día. Al principio no contestaba. Dejaba que sus llamadas fueran al buzón de voz. Escuchaba sus mensajes: mamá, por favor habla conmigo. Mamá, solo quiero saber que estás bien. Mamá, lo siento tanto. Su voz sonaba rota, devastada. Parte de mí sentía satisfacción de que finalmente ella estaba sufriendo también. Pero otra parte, la parte maternal que nunca muere sin importar qué, se preocupaba por ella. Roberto también intentó contactarme. Vino a mi casa 3 veces esa semana. La primera vez me quedé escondida adentro, escuchando cómo tocaba la puerta y llamaba mi nombre. Rosa, por favor, necesitamos hablar, decía. Déjame explicarte mi lado de la historia. Pero yo no estaba lista para escucharlo. Nuestra amistad de 30 años se sentía como una mentira completa ahora. ¿Cómo podía confiar en algo que él dijera? Fue mi comadre Lucía quien finalmente rompió mi aislamiento. El 5.º día, apareció en mi puerta con una olla de pozole, ese caldo reconfortante que hace que cualquier mexicano se sienta mejor. Abre la puerta, Rosa, o la tiro abajo, gritó. Conocía a Lucía lo suficiente para saber que era capaz de hacerlo. Abrí la puerta. Me miró con esos ojos sabios que han visto tanto en sus 60 años. Ay,
amiga, dijo simplemente, y me abrazó. Me derrumbé en sus brazos, llorando como no había llorado en años. Nos sentamos en mi cocina, comiendo pozole en silencio por un momento. Luego Lucía habló. ¿Vas a contarme qué pasó o tengo que adivinarlo? Le conté todo. Las fotografías, la investigación, la confrontación con Patricia. Todo salió como torrente de palabras que había estado reteniendo. Lucía escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de sorpresa a comprensión a tristeza. Cuando terminé, ella se quedó callada por un largo momento. Dios mío, Rosa, dijo finalmente. Eso es. No tengo palabras. Esperó un momento. Pero tengo que preguntarte algo y necesito que seas honesta, ¿qué es lo que más te duele? ¿Que Patricia esté con Roberto? ¿O que te mintieron durante tantos años? ¿O que existen nietos que no conoces? La pregunta me hizo pensar. Todo duele, Lucía. Pero creo que lo que más duele es la traición de confianza. Patricia y Roberto, las dos personas en quien más confiaba en el mundo, me engañaron sistemáticamente durante 15 años. Cada conversación era mentira. Cada visita era actuación. ¿Cómo vuelves de eso? ¿Cómo confías de nuevo? Lucía asintió lentamente. Tienes razón en estar herida. Lo que hicieron fue terrible. Pero Rosa, también tengo que decirte algo difícil, tú siempre has sido intensa. Inflexible. Las cosas tienen que ser a tu manera o no son correctas. Patricia creció caminando en cáscaras de huevo alrededor de ti, siempre tratando de alcanzar estándares imposibles. No justifico lo que hizo, pero entiendo por qué tuvo miedo de decirte la verdad. Sus palabras me dolieron porque tenían verdad en ellas. ¿Estás diciendo que es mi culpa?, pregunté defensivamente. No, Rosa. La culpa de mentir es de ellos. Pero estoy diciendo que tal vez tu propia rigidez contribuyó a crear una situación donde ellos sintieron que mentir era su única opción. No es blanco y negro. Hay grises aquí también. Pasé los siguientes días pensando en las palabras de Lucía. Era difícil mirarme honestamente en el espejo y admitir mis propias fallas. Siempre me había visto como la víctima inocente en mi vida, mi padre me abandonó, mi esposo me engañó, ahora mi hija y mi mejor amigo me traicionaron. Pero, ¿qué papel había jugado yo en crear estas situaciones? ¿Era posible que mi forma de ser hubiera empujado a la gente a mentirme en lugar de enfrentarme con verdades que no quería escuchar? Decidí hacer algo que nunca había hecho, buscar ayuda profesional. Encontré una terapeuta mexicana llamada Doctora Ramírez que trabajaba con familias de inmigrantes. En mi primera sesión, lloré durante la mitad del tiempo. No sé quién soy ya, le confesé. Mi identidad entera estaba basada en ser madre, amiga, miembro respetado de mi comunidad. ¿Pero cómo puedo ser buena madre si mi hija me mintió por 15 años? ¿Cómo puedo ser buena amiga si mi mejor amigo me traicionó? ¿Qué me queda? La doctora Ramírez me miraba con compasión pero también con desafío. Tal vez la pregunta no es qué te queda, sino qué quieres construir de aquí en adelante. El pasado ya pasó, Rosa. No puedes cambiarlo. Pero el futuro todavía está por escribirse. ¿Quieres un futuro con tu hija y nietos en él? ¿O prefieres mantener tu rabia y perder aún más años con ellos? Era una pregunta simple pero devastadoramente complicada. En nuestras sesiones semanales, empezamos a trabajar en mi miedo profundo al abandono, mi necesidad de control, mi dificultad para perdonar. El perdón no es para ellos, Rosa, me dijo la doctora en una sesión. Es para ti. Mantener esta rabia solo te hace daño a ti. No a Patricia, no a Roberto. A ti. Un mes después de la confrontación inicial, tomé una decisión. No era perdón completo, todavía estaba lejos de eso. Pero era un paso. Llamé a Patricia. Quiero conocer a los niños, dije sin preámbulos cuando contestó. Hubo silencio del otro lado, luego escuché su voz quebrada por la emoción. ¿En serio, mamá? ¿De verdad quieres conocerlos? No estoy lista para perdonarte, aclaré. Tal vez nunca lo esté completamente. Pero los niños son inocentes. No merecen sufrir por los errores de los adultos. Y yo necesito conocer a mis nietos antes de perder un día más. Patricia sollozó al teléfono. Gracias, mamá. Gracias.
¿Cuándo? ¿Dónde? Este fin de semana, decidí. Tráelos aquí, a mi casa. Solo ellos y tú. Roberto puede esperar. Todavía no estoy lista para verlo. Los días antes de conocer a Daniel y Sofía fueron nerviosos e intensos. Limpié mi casa 3 veces. Horneé todos sus panes dulces favoritos basándome en lo que Patricia me había dicho que les gustaba. Preparé mi sala con fotografías de la familia, queriendo que vieran desde dónde venían. Practiqué qué decir, cómo actuar, intentando imaginar cómo sería finalmente conocer a estos niños que había soñado durante meses. Capítulo 6. 850 palabras. Necesito continuar para llegar a las 700 a 1000 palabras. El día finalmente llegó. Vi desde mi ventana cuando el auto de Patricia se estacionó frente a mi casa. Vi cuando ella habló con los niños antes de salir, preparándolos probablemente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. Respiré profundo y abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Ahí estaban. Daniel, alto para sus 12 años, con esos ojos Mendoza que reconocía de fotografías de mi padre. Sofía, pequeña y delicada, con mi mismo cabello rizado rebelde. Los 3 nos quedamos congelados en el umbral, mirando. 15 años de espera, 15 años de ausencia, 15 años de mentiras, todo convergiendo en este momento. Hola, dije finalmente, mi voz temblando. Soy Rosa. Soy su abuela. Sofía se escondió detrás de Patricia, tímida. Pero Daniel me miraba directamente, estudiándome con inteligencia que era impresionante para su edad. Hola, abuela, dijo lentamente, probando la palabra en su boca como si fuera nueva e incierta. Y en ese momento, escuchando esa palabra, abuela, por primera vez de labios de mi nieto, algo dentro de mí comenzó a sanar, aunque fuera solo un poquito. Los invité a entrar. Daniel caminó primero, mirando todo con esos ojos curiosos. Sofía seguía aferrada a la mano de Patricia, observándome desde la seguridad de la pierna de su madre. Mi casa, que siempre me había parecido acogedora, de repente se sentía como un museo extraño lleno de historia que estos niños no conocían. ¿Tienen hambre?, pregunté, porque la comida siempre ha sido mi lenguaje de amor. Daniel asintió tímidamente. Los guié a la cocina donde había preparado una mesa completa, conchas, orejas, cochinitos de piloncillo, chocolate caliente hecho de la manera tradicional de Oaxaca. Vi los ojos de Daniel iluminarse al ver toda la comida. Sofía finalmente soltó la pierna de Patricia y se acercó a la mesa, su curiosidad venciendo su timidez. Mi mamá dice que haces el mejor pan dulce de todo California, dijo Daniel, tomando una concha. Lo mordió y su expresión cambió a puro placer. Ella tiene razón, agregó con la boca llena. Esa simple declaración me llenó de un orgullo que no esperaba sentir. Aquí estaba mi nieto, disfrutando mi pan, conectándose conmigo a través de la tradición que había pasado de mi abuela a mí y que ahora podía pasar a ellos. Sofía probó un cochinito y me dio una sonrisa grande. Está rico, dijo con voz pequeña. Me gusta la canela. Te puedo enseñar cómo hacerlo si quieres, ofrecí cuidadosamente. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Miré a Patricia, quien asintió con lágrimas en los ojos. Claro que sí, mija. Cuando quieras. Pasamos las primeras horas simplemente estando juntos. Daniel me contó sobre su escuela, sobre su equipo de fútbol, sobre cómo quiere ser ingeniero cuando sea grande. Sofía, más callada pero igualmente expresiva, me mostró sus dibujos que Patricia había traído. Eran buenos, llenos de color y vida. Uno me llamó particularmente la atención, una casa grande con muchas personas afuera. Es mi familia, explicó Sofía. Esta soy yo, este es mi hermano, estos son mamá y papá. Hizo una pausa y añadió en voz bajita, no te dibujé porque no sabía cómo eres. Esas palabras me atravesaron el corazón. Bueno, ahora me conoces, dije intentando mantener mi voz firme. La próxima vez puedes incluirme si quieres. Ella asintió seriamente. Sí. Te voy a poner aquí, señaló un espacio vacío en el dibujo, al lado de mamá. Era un gesto pequeño pero significativo, como si estuviera haciéndome espacio en su vida en la forma que una niña de 8 años podía. Daniel tenía preguntas. Muchas preguntas. ¿Por qué nunca te conocimos antes?, preguntó directamente, con esa honestidad brutal que tienen los niños.
Patricia se tensó, lista para intervenir, pero yo le hice señal de que estaba bien. Daniel merecía honestidad, no más mentiras. Es complicado, mijo, empecé lentamente. Tu mamá y yo tuvimos problemas comunicándonos. Cometimos errores, ambas. Y el resultado es que perdimos años juntas, años que ojalá pudiera recuperar pero no puedo. ¿Estás enojada con mi mamá?, preguntó, perceptivo. Lo miré, a él y luego a Patricia. Estuve muy enojada. Todavía estoy enojada sobre algunas cosas. Pero lo que más siento es tristeza por todo el tiempo que perdimos. Hice una pausa. Tu mamá y yo tenemos que trabajar en arreglar nuestra relación. Va a tomar tiempo. Pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, ni la de tu hermana. Ustedes no hicieron nada malo. Los adultos son los que la arruinaron. Patricia lloró silenciosamente al escuchar esto. Daniel la miró y luego me miró a mí, procesando. Mi papá dice que las familias a veces son complicadas pero que el amor es lo que importa, dijo finalmente. ¿Nos amas, abuela? Aunque apenas nos conoces. La pregunta era tan directa, tan vulnerable, que sentí lágrimas formándose en mis propios ojos. Sí, Daniel. Los amo. Los he amado desde antes de saber que existían, si eso tiene sentido. Y ahora que los conozco, los amo aún más. El resto del día fue más fácil. Les mostré fotografías de cuando Patricia era pequeña. Daniel rió al ver a su mamá con dientes faltantes y rodillas raspadas. Te veías chistosa, mamá, dijo. Les conté historias de mi propia infancia en Oaxaca, de mi abuela que me enseñó a hacer pan, de cómo llegué a Estados Unidos sin saber inglés y con $100 en el bolsillo. Los niños escuchaban fascinados, absorbiendo estas historias que eran parte de su propia herencia. Sofía se quedó dormida en mi sofá a media tarde, cansada de todas las emociones del día. La miré dormir, su pecho subiendo y bajando suavemente, sus rizos enmarcando su cara. Parecía tan paz. ¿Cuántas veces había soñado con tener nietos? ¿Cuántas veces me había imaginado momentos exactamente así? Y ahora estaba sucediendo, aunque de manera imperfecta y complicada. Patricia y yo hablamos en voz baja mientras los niños descansaban. Gracias por darme esta oportunidad, mamá, dijo. Sé que no la merezco. La miré largamente. No se trata de merecer, Patricia. Se trata de que son mis nietos y ya perdí demasiado tiempo con ellos. No voy a perder más por orgullo o rabia. Hice una pausa. Pero esto no significa que todo está bien entre nosotras. Todavía estoy muy lastimada. Todavía tengo mucha rabia. Va a tomar tiempo sanar esto, si es que puede sanarse completamente. Lo entiendo, dijo Patricia. Y voy a hacer lo que sea necesario para reconstruir tu confianza. El tiempo que tome, mamá. No me voy a rendir. Había sinceridad en su voz, un compromiso que no había escuchado antes. Tal vez ella también había cambiado en estos meses. Tal vez el peso del secreto siendo revelado, aunque doloroso, también la había liberado de alguna manera. Cuando llegó la hora de irse, Sofía se despertó y no quería partir. ¿Podemos venir otra vez?, preguntó. Quiero aprender a hacer los cochinitos. Mi corazón se derritió. Claro que sí, corazón. Pueden venir cuando quieran. Daniel, más reservado pero también más consciente de las complejidades de la situación, me abrazó antes de irse. Gracias, abuela, dijo simplemente. Los vi alejarse desde mi puerta. Mi casa, que había estado tan silenciosa durante semanas, de repente se sentía diferente. El aire olía a chocolate y canela. Había dibujos de Sofía en mi mesa. Daniel había dejado olvidado un libro sobre robots que dijo vendría a recoger la próxima semana. Estos pequeños rastros de su presencia llenaban espacios que no sabía que estaban vacíos. Esa noche, sola en mi casa, me senté a procesar todo lo que había sucedido. El día había sido emotivo, agotador, pero también hermoso de maneras que no esperaba. Conocer a Daniel y Sofía no había borrado mi dolor ni mi rabia contra Patricia y Roberto. Pero había añadido algo nuevo a la mezcla, esperanza. Esperanza de que tal vez podríamos construir algo de estas ruinas. No sería la familia que imaginé, no sería simple ni sin dolor, pero podría ser real, honesto,
Y eso tal vez era mejor que la perfección artificial que había creído tener antes. Pero ahora venía el siguiente paso más difícil, decidir qué hacer con Roberto. Él había llamado y enviado mensajes todos los días desde que inicié el contacto con Patricia y los niños. Rosa, por favor, necesito hablar contigo, decían sus mensajes. Dame la oportunidad de explicar. De pedirte perdón en persona. La amistad de 30 años que compartimos se sentía simultáneamente muy cercana y completamente destruida. ¿Podía recuperarse? ¿Quería recuperarse? Estas preguntas me mantendrían despierta muchas noches más. 2 semanas después de conocer a mis nietos, finalmente accedí a reunirme con Roberto. No en mi casa, ese espacio se sentía demasiado personal, demasiado violado ya por todos los secretos. No en su restaurante, donde habían vivido su vida secreta. En cambio, elegí un parque neutral en San Diego, un lugar sin historia compartida, sin memorias que nos complicaran más. Lo vi llegar antes de que él me viera. Caminaba lentamente, con los hombros caídos, viéndose 10 años mayor que la última vez que nos habíamos encontrado. 30 años de amistad y ahora éramos casi extraños, sentados en una banca de parque como personas que apenas se conocen. Gracias por venir, Rosa, dijo en voz baja cuando se sentó, dejando espacio respetuoso entre nosotros. No respondí inmediatamente. Lo miré, este hombre que había sido como mi hermano durante décadas. El hombre que me había consolado cuando mi matrimonio se derrumbó. El hombre que había celebrado cada éxito de mi panadería como si fuera suyo. El hombre que me había mentido en la cara durante 15 años mientras dormía con mi hija y criaba a mis nietos en secreto. ¿Cómo contenía a estas dos personas tan diferentes en la misma figura? No sé por dónde empezar, dijo Roberto, pasándose las manos por el cabello en ese gesto nervioso que le conocía tan bien. He practicado este momento 1000 veces en mi mente y ahora no tengo palabras. Entonces escucha las mías, dije con voz más dura de lo que pretendía. Durante 30 años creí que eras mi mejor amigo. Mi hermano. La persona en quien más confiaba después de Patricia. Y todo ese tiempo me estabas mintiendo de la manera más fundamental posible. Lo sé, dijo Roberto, su voz quebrándose. Lo sé, Rosa, y no hay disculpa suficiente. No hay explicación que justifique lo que hice. Solo puedo decirte que nunca fue mi intención lastimarte. Sé que eso suena ridículo dadas las circunstancias, pero es verdad. ¿Cuándo empezó?, pregunté. Necesitaba escuchar su versión, compararla con lo que Patricia me había dicho, con lo que el investigador había descubierto. Roberto respiró profundo. Patricia comenzó a trabajar en mi restaurante hace 15 años. Al principio era solo trabajo, Rosa, te lo juro. Pero pasamos mucho tiempo juntos, desarrollamos una conexión. Ella era tan talentosa, tan apasionada por la comida. Y yo estaba solo desde que murió Carmen. No buscaba enamorarme, especialmente no de la hija de mi mejor amiga. Pero pasó. Hizo una pausa. ¿Recuerdas ese día de los muertos hace 15 años cuando Patricia llegó tarde a tu altar? Ese fue el día que nos besamos por primera vez. Y desde entonces, todo se complicó. Recordaba ese día. Recordaba cómo Patricia había llegado tarde, distraída, diferente. Ahora ese recuerdo tenía un contexto completamente nuevo y doloroso. Y cuando decidieron que mentirme era la mejor opción, pregunté con sarcasmo. Roberto se encogió ante mi tono. No fue una decisión consciente al principio. Solo, dejábamos pasar el tiempo, pensando que el momento correcto llegaría para decírtelo. Y luego Patricia quedó embarazada de Daniel y todo se volvió más urgente pero también más aterrador. Tenías opciones, Roberto. En cualquier momento durante 15 años pudiste venir a mí y decir la verdad. Mi voz subió de volumen y algunas personas en el parque nos miraron. Me calmé. En cambio, cada vez que nos veíamos, cada conversación que teníamos, era mentira. No todo era mentira, Rosa, protestó Roberto. Mi amor por ti como amiga, mi respeto por ti, mi admiración por lo que construiste, todo eso era real. La única mentira era la omisión de mi vida con Patricia y los niños. La omisión de tu vida completa, querrás decir, corregí amargamente. No fue un detalle pequeño, Roberto. Fue tu familia entera. Mis nietos. Tu relación con mi hija. Eso no es una omisión,
Es una vida paralela completa que escondiste de mí. Roberto no podía negar eso. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando a niños jugar en el parque con sus padres observando, familias normales sin secretos devastadores. He conocido a Daniel y Sofía, dije finalmente. Vi cómo su cara se iluminó con esperanza. Son niños increíbles, Roberto. Hiciste un buen trabajo criándolos. Lo hicimos juntos, dijo suavemente. Patricia es una madre maravillosa. Los niños son todo para mí, Rosa. Y sé que deberían haber sido todo para ti también. Lo siento tanto por robarte esos años con ellos. No puedes devolvérmelos, dije. Puedo disculparme 1000 veces y nunca será suficiente, respondió Roberto. Solo puedo prometerte que de ahora en adelante, si me das la oportunidad, nunca habrá más secretos. Los niños te necesitan en sus vidas, Rosa. Patricia te necesita, aunque hayas sido cobarde durante demasiado tiempo. ¿Y yo? Su voz se quebró. Yo perdí a mi mejor amiga y no sé si alguna vez podré recuperarla, pero necesito que sepas cuánto significaste y significas para mí. Estas palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. La confianza no se repara con disculpas, Roberto. Se repara con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Si vamos a reconstruir algo, lo que sea, va a tomar años. ¿Estás dispuesto a eso? Años, décadas, lo que tome, dijo con firmeza. Haré lo que sea necesario, Rosa. Los niños merecen tener a su abuela completamente en sus vidas. Y yo, extraño a mi amiga. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Roberto me contó detalles que Patricia no había compartido. Me habló de cómo Daniel había nacido con complicaciones menores y cómo habían estado aterrorizados durante 3 días en el hospital. Me contó de cuando Sofía dio sus primeros pasos en el restaurante, corriendo hacia él con esa risa pura de bebé. Me habló de las noches sin dormir, de los miedos de ser buen padre, de cómo cada momento feliz con los niños estaba manchado por la culpa de saber que yo debería estar ahí también. ¿Alguna vez consideraron decirme?, pregunté. Todo el tiempo, respondió Roberto. Especialmente yo. Patricia estaba más asustada, más convencida de que te perderíamos si supieras la verdad. Yo discutía con ella constantemente sobre esto. Pero al final, siempre cedía porque no quería presionarla demasiado, no quería arriesgar nuestra familia. Y ahora veo que al proteger una cosa, destruí otra igual de importante. Hacia el final de nuestra conversación, Roberto sacó su teléfono y me mostró videos de los niños que nunca había visto. Daniel en su primer partido de fútbol, marcando un gol y corriendo con los brazos levantados. Sofía en su recital de baile folclórico, con su pequeño traje de china poblana, bailando con concentración seria. Cumpleaños, navidades, momentos ordinarios de vida familiar. Ver esos videos fue doloroso pero también necesario. Eran pruebas visuales de todo lo que me perdí, pero también ventanas a quienes eran realmente mis nietos. Gracias por mostrarme esto, dije cuando terminamos de ver los videos. Aunque duela, necesito conocer todo lo que me perdí. No para castigarme o castigarte, sino para entender la vida que ellos han vivido antes de que yo entrara en ella. Roberto asintió. Tengo cientos de videos más, miles de fotos. Son tuyas cuando las quieras. Debiste haberlas tenido desde el principio. Nos separamos sin resolución clara. No nos abrazamos, no hubo perdón declarado, pero había menos tensión que al principio. ¿Puedo llamarte?, preguntó Roberto antes de irse. Para coordinar visitas con los niños, para mantenerte informada de eventos escolares, ese tipo de cosas. Lo pensé un momento. Sí. Pero solo sobre los niños por ahora. Lo demás, necesita más tiempo. Él asintió con entendimiento y alivio de que al menos había una puerta abierta, aunque sea pequeña. Esa noche en mi casa, reflexioné sobre la conversación. Roberto había sido honesto, vulnerable, genuinamente arrepentido. Pero el perdón no es algo que simplemente decides dar porque alguien se disculpa bien. Es un proceso emocional complicado que no se puede apurar. Mi terapeuta me había explicado que puedo elegir relacionarme con alguien otra vez sin haber perdonado completamente, que el perdón puede venir en capas, en pasos pequeños. Decidí que eso era lo que haría. Permitiría que Roberto estuviera presente cuando visitara a los niños. Participaría en eventos familiares por el bien de Daniel y Sofía.
reconstruiría algún tipo de relación funcional. Pero la amistad profunda que habíamos tenido, esa confianza absoluta, eso estaba roto de manera que tal vez nunca se repararía completamente. Y tenía que estar bien con eso. No todo se puede arreglar. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen con cicatrices incluso después de ser pegadas de vuelta. 3 meses después de mi primera reunión con Daniel y Sofía, Patricia sugirió algo que me llenó de ansiedad: una celebración pública de Día de los Muertos donde nuestra familia reconstituida sería vista por toda la comunidad. Mamá, ya no podemos escondernos, dijo. La gente está empezando a hacer preguntas. Es mejor que controlemos la narrativa que dejar que los chismes lo hagan por nosotros. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. En los últimos meses, había notado las miradas curiosas cuando Patricia y los niños me visitaban. Había escuchado conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en mi propia panadería. La comunidad mexicoamericana de San Diego es grande pero también íntima. La gente nota cosas, hace conexiones. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien preguntara directamente quiénes eran estos niños que de repente pasaban tanto tiempo con la señora Rosa de la panadería. Decidimos que el Día de los Muertos era perfecto simbólicamente. Es una celebración de familia, de honrar el pasado mientras se abraza el presente. Organicé la construcción de un altar elaborado frente a mi panadería, como hacía cada año, pero esta vez con una diferencia significativa. Invité a todos: Patricia, Roberto, los niños, incluso algunos primos de Roberto que vivían en el área. Sería nuestra declaración pública: esta es mi familia, complicada e imperfecta, pero mía. Los días previos estuve extremadamente nerviosa. ¿Y si la gente nos juzga?, pregunté a Lucía mientras preparábamos las flores de cempasúchil. Que juzguen, respondió con su pragmatismo característico. Rosa, has vivido en esta comunidad por 30 años. Has dado trabajo a docenas de personas. Has donado pan para cada evento de la iglesia. Has sido pilar de esta comunidad. Si alguien tiene problema con tu familia, ese es su problema, no el tuyo. La mañana del Día de los Muertos amaneció hermosa. El cielo de San Diego estaba despejado, con esa luz dorada de noviembre que hace que todo se vea especial. Empezamos temprano montando el altar. Daniel y Sofía ayudaron a colocar las velas, las fotografías de nuestros ancestros, las ofrendas de comida. Era la primera vez que hacían esto conmigo, aprendiendo tradiciones que deberían haber conocido desde pequeños. ¿Quién es él?, preguntó Sofía señalando una fotografía vieja de mi padre. Es tu bisabuelo, respondí. Mi papá. Se fue cuando yo era pequeña, pero fue bueno conmigo mientras estuvo aquí. Daniel estudió la foto. Me parezco a él, observó. Sí, mi hijo. Tienes sus ojos. Era reconfortante ver cómo los niños se conectaban con su herencia, con personas que nunca conocieron pero cuya sangre corría en sus venas. Roberto llegó temprano para ayudar. Todavía había tensión entre nosotros, probablemente siempre la habría, pero habíamos logrado establecer una cortesía trabajadora. Buenos días, Rosa, saludó formalmente. Buenos días, respondí con el mismo tono. Los niños notaban la formalidad pero habían aprendido a no comentarla. Ellos entendían, a su manera infantil pero perceptiva, que los adultos estaban trabajando en problemas complicados. Mientras montábamos el altar, la gente empezó a llegar. Primero mis empleados con sus familias. Luego clientes regulares de la panadería. Pronto había una multitud considerable reunida. Vi las miradas curiosas hacia Roberto, hacia los niños, hacia Patricia. Escuché los murmullos. ¿Quiénes son esos niños con la señora Rosa? ¿Ese no es Roberto Jiménez del restaurante en Tijuana? ¿Por qué están todos juntos? Llegó el momento de hablar. Me había preparado mentalmente para esto, había practicado con mi terapeuta, pero aún así mi corazón latía como tambor cuando me paré frente al altar con micrófono en mano. La multitud se silenció. Todos los ojos estaban sobre mí. Respiré profundo y empecé. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a celebrar este Día de los Muertos con nosotros. Hice una pausa. Muchos de ustedes me conocen desde hace años. Saben que valoro la honestidad, la lealtad, la familia. Hoy quiero presentarles formalmente a personas importantes en mi vida. Señalé a los niños que estaban parados nerviosamente al lado de Patricia.
Estos son Daniel y Sofía. Son mis nietos. Hubo murmullos en la multitud. Continué antes de perder el valor. Durante los últimos años, por razones complicadas que no voy a detallar aquí porque son privadas de nuestra familia, no he estado en sus vidas. Eso cambió hace unos meses y ahora estamos trabajando para construir la relación que debimos haber tenido desde el principio. Miré directamente a la multitud. Las familias son complicadas. Todas las familias. Cometemos errores, nos lastimamos unos a otros, pero también podemos sanar y perdonar. Eso es lo que estamos haciendo. Invité a Daniel y Sofía a que se acercaran. Con Patricia empujándolos suavemente, caminaron hacia mí. Los tomé de las manos. Estos niños son mi alegría. Son mi futuro. Y espero que esta comunidad, que ha sido tan importante para mí durante tantos años, les dé la bienvenida con el mismo cariño que me dieron a mí cuando llegué aquí hace décadas. Mi voz se quebró un poco. Porque todos merecemos segundas oportunidades. Todos merecemos la posibilidad de empezar de nuevo. La reacción no fue inmediata. Hubo un momento de silencio incómodo donde no sabía si había cometido un error terrible al ser tan pública con esto. Entonces Lucía empezó a aplaudir. Luego otro vecino. Y otro. Pronto toda la multitud estaba aplaudiendo. Algunos lloraban. Vi a mi empleada más antigua, María, limpiándose lágrimas. Vi a clientes que habían estado viniendo a mi panadería durante 20 años asintiendo con aprobación. La gente se acercó después. Algunos abrazaron a los niños. Otros me abrazaron a mí. ¡Qué valiente!, dijo una señora mayor. Mi propia familia tiene secretos que ojalá pudiéramos resolver así. Un hombre joven me dijo, mi papá y yo no hablamos por 10 años. Tal vez su historia me dé coraje para llamarlo. Era sorprendente cómo nuestra historia, nuestro dolor, podía resonar con otros y tal vez ayudarles con sus propias luchas familiares. Roberto se mantuvo en el fondo durante todo esto, dando espacio para que yo tuviera mi momento. Pero al final, me acerqué a él. La multitud nos miraba. Roberto ha sido importante en mi vida durante 30 años, dije públicamente. Hemos tenido nuestros desafíos recientemente, pero está aquí hoy porque es familia también. Padre de mis nietos, y algún día, espero, mi amigo nuevamente. Roberto tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Rosa, susurró. No era perdón completo, pero era reconocimiento público de que estábamos intentando. Patricia también habló, brevemente. Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco, dijo con voz temblorosa. Cometí errores terribles que la lastimaron profundamente. Pero ella está eligiendo perdonar, eligiendo ser abuela, eligiendo familia sobre rencor. Espero algún día ser la mitad de fuerte que ella. Estas palabras, dichas públicamente, significaban algo. Era accountability, responsabilidad pública por sus acciones. La celebración continuó con comida, música, risas. Daniel y Sofía corrieron con otros niños, finalmente libres de ser solo niños sin la carga de secretos familiares. Vi a Roberto hablando con mis empleados, integrándose en este espacio que antes solo era mío. Vi a Patricia recibiendo abrazos de mujeres de la comunidad que probablemente la conocían desde niña. Al final del día, cuando todos se habían ido y estábamos limpiando, Sofía se acercó a mí. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, corazón. ¿Estás feliz ahora? ¿Ahora que somos una familia de verdad? La pregunta me detuvo. ¿Era feliz? No completamente. Todavía había dolor, todavía había resentimiento, todavía había momentos de rabia. Pero mirando a esta niña, a su hermano ayudando a recoger velas, a Patricia y Roberto trabajando juntos para empacar las ofrendas, vi algo, posibilidad. Estoy en camino a la felicidad, respondí honestamente. Y cada día con ustedes me acerca un poco más. Ella sonrió y me abrazó fuerte. En ese abrazo sentí algo cambiar en mí, una suavidad, una apertura que pensé había perdido para siempre. Han pasado 2 años desde aquel Día de los Muertos cuando presenté públicamente a mi familia reconstituida. 2 años de trabajo duro, de terapia familiar, de conversaciones difíciles, de lágrimas y risas en medidas casi iguales. Ahora, mientras escribo estas palabras, puedo decir que hemos construido algo nuevo de las ruinas de lo que fue destruido.
Daniel tiene 14 años ahora. Es un joven increíble que viene a mi casa cada miércoles después de la escuela para hacer su tarea en mi cocina mientras yo hornea. Hablamos de todo, de escuela, de amigos, de sus sueños. Me cuenta cosas que dice que no puede contarle a sus padres, y me siento honrada de ser su confidente. Hace unos meses me dijo: abuela, sé que perdimos mucho tiempo juntas. Pero cada día contigo ahora es como recuperar un pedacito de eso. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de sanación. Sofía, que ahora tiene 10 años, es mi aprendiz oficial en la panadería. Cada sábado viene temprano y trabajamos juntas, creando las recetas tradicionales que mi abuela me enseñó. Tiene talento natural, manos que entienden la masa, creatividad para decorar. Algún día, me dice con seriedad, voy a tener mi propia panadería. Y va a ser tan buena como la tuya, abuela. No dudo que lo hará, y esa continuidad de tradición familiar me llena de esperanza. Patricia y yo hemos trabajado intensamente en reconstruir nuestra relación. No es como era antes, esa inocencia se perdió para siempre. Pero tal vez lo que tenemos ahora es mejor porque está basado en verdad honesta en lugar de suposiciones cómodas. Vamos a terapia juntas cada 2 semanas. Hemos aprendido a comunicarnos de maneras que nunca hicimos cuando ella era más joven. Ella ha aprendido a ser honesta incluso cuando es difícil. Yo he aprendido a escuchar sin juzgar inmediatamente. Roberto y yo nunca recuperaremos completamente la amistad que teníamos, y ambos hemos aceptado eso. Lo que tenemos ahora es diferente, una relación de respeto mutuo, de coabuelos comprometidos con el bienestar de los niños, de dos personas que compartieron historia pero que ahora están escribiendo un capítulo nuevo y diferente. Podemos sentarnos juntos en eventos escolares sin tensión. Podemos planear cumpleaños de los niños sin conflicto. No es intimidad, pero es funcionalidad, y eso es suficiente. Hace 6 meses, tomamos una decisión familiar importante. Roberto, Patricia y yo abrimos juntos una nueva sucursal de la panadería en Tijuana. No fue decisión fácil. Significaba trabajar juntos, confiar mutuamente con dinero y negocio, exponernos a posibles conflictos. Pero también era simbólico, construir algo nuevo juntos, algo que honrara nuestro pasado pero que mirara hacia el futuro. La panadería de Tijuana se llama Las Tres Generaciones. En las paredes hay fotografías de mi abuela haciendo pan en Oaxaca, de mí en mi panadería original de San Diego, y de Sofía aprendiendo las recetas. Es un testamento visual de continuidad, de tradición pasando de generación en generación a pesar de los obstáculos. Los clientes aman la historia detrás del nombre, y a menudo comparto partes de nuestra historia cuando preguntan. No comparto todo, por supuesto. Algunos detalles son privados, son nuestros. Pero sí hablo sobre cómo las familias pueden romperse y sanarse, sobre cómo el perdón es proceso no evento, sobre cómo segundas oportunidades son regalos que debemos valorar. Me sorprende cuánta gente se acerca después para contar sus propias historias de familias fracturadas, de secretos guardados, de relaciones que necesitan sanación. Nuestra vulnerabilidad ha dado permiso a otros para ser vulnerables también. Una mujer me contó cómo no había hablado con su hermana en 10 años por un desacuerdo sobre herencia. Después de escuchar mi historia, la llamó. Ahora están reconstruyendo su relación. Un hombre joven me confesó que tenía un hijo que su familia no conocía porque temía su reacción. Inspirado por nuestra historia, finalmente les contó. No fue fácil, pero ahora su hijo tiene abuelos que lo adoran. Estas historias me recuerdan que nuestro dolor, cuando se comparte con sabiduría, puede convertirse en sanación para otros. He aprendido mucho en estos 2 años. He aprendido que el perdón no significa olvidar. Todavía recuerdo cada momento del dolor de descubrir la verdad. Todavía hay días cuando la traición duele como si fuera nueva. Pero he aprendido a no vivir en ese dolor, a no dejar que defina cada momento presente. He aprendido que puedo sostener 2 verdades simultáneamente, que fui profundamente herida y que amo a mi familia y quiero estar en sus vidas. He aprendido que la rigidez que siempre consideré fortaleza era a veces debilidad disfrazada. Mi inhabilidad para doblarme, para adaptarme, para aceptar imperfección contribuyó a crear un ambiente donde Patricia sintió que no podía ser honesta. Esto no excusa sus mentiras, pero me ha ayudado a entender mi parte en la dinámica familiar dañada. He trabajado para ser más suave, más abierta, más dispuesta a escuchar sin juzgar inmediatamente. También he aprendido sobre la complejidad del amor. Amo a Patricia, pero hay días cuando también la resiento.
Amo a Roberto como familia, pero extraño al amigo que pensé que era. Amo a mis nietos sin reserva, pero a veces veo sus caras y me duele pensar en todos los años que perdí. Todas estas emociones contradictorias pueden coexistir. No tengo que elegir una emoción y negar las otras. Puedo sentirlo todo. El mes pasado celebramos el cumpleaños 14 de Daniel. Fue en mi casa, con decoraciones que Sofía y yo hicimos juntas, con pastel que Patricia horneó usando mi receta, con música que Roberto organizó. Mirando alrededor de la mesa, viendo a mi familia complicada y hermosa cantando las mañanitas, sentí algo que no había sentido en años: paz completa. No era felicidad perfecta sin complicaciones. Era paz con las complicaciones. Era aceptación de lo que es en lugar de lamento por lo que podría haber sido. Daniel sopló sus 14 velas y pidió un deseo. Después me dijo en privado que había deseado. Deseé que nuestra familia siga sanando, dijo. Que cada año sea un poco mejor que el anterior. Su sabiduría a tan corta edad me asombra. Este niño que creció con secretos, que pasó sus primeros 12 años sin conocer a su abuela, entiende algo profundo sobre el proceso de sanación. No es instantáneo. Es gradual. Es elección renovada cada día de elegir amor sobre resentimiento, conexión sobre aislamiento, perdón sobre amargura. Ahora, cuando veo hacia el futuro, veo posibilidades que hace 2 años parecían imposibles. Veo graduaciones de Daniel y Sofía donde estaré presente. Veo bodas eventualmente, donde caminaré al lado de Roberto como familia unida celebrando a nuestros nietos. Veo la panadería pasando a Sofía algún día si ella quiere, 4ª generación continuando la tradición. Veo más días de los muertos donde nuestro altar familiar incluirá eventualmente fotografías de mí, de Roberto, de Patricia, todos juntos en una mezcla complicada pero honesta de nuestra historia compartida. Le digo a cualquiera que me escuche, las segundas oportunidades son regalos raros y preciosos. Cuando las recibimos, no debemos desperdiciarlas en orgullo o en aferrarnos a dolor que ya no nos sirve. Sí, fui traicionada. Sí, me mintieron durante 15 años. Sí, perdí tiempo precioso que nunca recuperaré. Pero también recibí 2 nietos maravillosos, una oportunidad de reconstruir mi relación con mi hija, y lecciones sobre perdón y humanidad que no hubiera aprendido de otra manera. ¿Recomendaría este camino a alguien? No. El dolor fue devastador. La traición fue real. Las cicatrices permanecen. Pero si te encuentras en situación similar, si tu familia está rota y parece irreparable, te digo esto: vale la pena intentar. Vale la pena hacer el trabajo duro de terapia, de conversaciones difíciles, de perdonar cuando parece imposible. Porque del otro lado del dolor hay posibilidad de conexión más profunda, más honesta, más real que cualquier cosa que existiera antes. Mi abuela solía decir que el pan más delicioso viene de masa que ha sido amasada fuertemente, que ha resistido calor intenso, que ha sido transformada por el proceso. Nuestra familia es como ese pan. Fuimos amasados brutalmente por secretos y mentiras. Fuimos horneados en el calor intenso de la verdad revelada. Pero del otro lado, somos más fuertes, más auténticos, más conscientes de nuestro valor y nuestra fragilidad. Cada día elijo el amor. Cada día elijo el perdón, incluso cuando es difícil. Cada día elijo estar presente con mis nietos, reconstruir con mi hija, coexistir respetuosamente con Roberto. No porque sea fácil. No porque esté completamente sanada. Sino porque la alternativa, vivir en amargura y aislamiento, es muerte lenta del espíritu. Y yo elegí vivir plenamente, amar completamente, sanar gradualmente. Esta es mi historia. Es historia de secretos revelados, de confianza destruida, de familia fracturada. Pero más importante, es historia de sanación elegida, de perdón trabajado, de amor que persiste a pesar de todo. Si mi historia puede inspirar aunque sea a una persona a extender la mano a través de la brecha que lo separa de su familia, a intentar perdonar lo imperdonable, a dar esa segunda oportunidad aterradora pero potencialmente transformadora, entonces cada momento de mi dolor habrá valido la pena. Las familias son complicadas. El amor es complicado. El perdón es complicado. Pero complicado no significa imposible. Significa que requiere trabajo, paciencia, gracia consigo mismo y con otros. Significa algunos días serán más fáciles que otros. Significa que el progreso no es línea recta sino espiral, avanzando pero a veces retrocediendo antes de avanzar de nuevo. Pero al final,
cuando miro a Daniel y Sofía, cuando veo sus sonrisas y escucho sus risas llenando mi casa, sé que hice la elección correcta. Elegí familia. Elegí amor. Elegí vida sobre muerte emocional. Y cada día, con cada momento compartido, sigo eligiendo. Porque eso es lo que significa realmente perdonar, no es decisión única sino compromiso renovado diariamente de no dejar que el pasado robe el presente. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Y ahora es su historia también, para que hagan con ella lo que necesiten.